I like to talk. Better and better. I distrust a close-mouthed man. He generally picks the wrong time to talk and says the wrong things. Talking something you can't do judiciously unless you keep in practice. Now, sir, we'll talk if you like. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Swell. Will we talk about the blackbird? You're the man for me, sir. No beating about the bush, right to the point. Let's talk about the blackbird by all means. Professor, answer me a question. Are you here as Miss O'Shaughnessy's representative? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos escuchando al comienzo la voz inconfundible, esa voz media nasal de Humphrey Bogart en El Halcón Maltés, la película dirigida por John Huston que adapta una de las novelas emblemáticas del autor que hemos elegido para esta semana, Dashiell Hammett, de quien Nunnally Johnson, uno de los grandes guionistas del Hollywood de los años 40, guionista, productor y director de cine de los años 40 de Hollywood, dijo de Hammett, desde el día que conocí a Hammett a finales de los años 20, su comportamiento solo podía explicarse si tenías en cuenta que él no tenía ninguna esperanza de estar vivo mucho más allá del jueves. Esto es, Nunnally Johnson se refería a lo duro, a lo recio que era este hombre para todas las cosas de su vida. Pero bueno, eso de Hammett hablaremos después en el segundo bloque. En la boca del miedo. Silvio Galizzi nos conduce por los reinos tenebrosos de la infraoscuridad, donde la respiración acesante de seres inimaginables marca el fin de la razón y el miedo lucha contra la curiosidad de saber qué hay un poco más allá. Esta es la columna de Silvio Galizzi, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo andas, Silvio? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué traemos hoy para la boca del miedo? En la boca del miedo. Para variar, vamos a hablar de vampiros al principio. Vamos a hablar de una novela de George R.R. Martin, Sueño del Febre, que es una novela de vampiros. George R.R. Martin es un autor yankee. Es un autor norteamericano, sí. Que está vivo. Sí, está vivo, sí, tiene unos 65 años aproximadamente. No tengo los datos exactos de su fecha de nacimiento. Pero para ubicarnos se trata de un autor vivo. Sí, está que vivo y como vamos a ver dentro de un rato, está siendo muy conocido ahora por una saga que dieron hace poco en televisión, que se llama Juego de Tronos. Pero me gustaría empezar ya que esta es una columna de terror, con el tema de los vampiros, que nos va a servir de excusa para ahondar un poco más en la personalidad y en la obra de George R.R. Martin. Bueno, los vampiros están de moda, ¿no? Y siguen estando de moda desde hace unos cuantos años acá. Novelitas rosas, serie de TV, para adolescentes con algún tiempo de retardo generalmente, pero están teniendo su éxito. Y también alguna novela. Como Crepúsculo, ¿no? Bueno, no quisiera dar el apellido, pero iba a hablar sobre eso así, temas adelantados. Pero también ha dado alguna excelente novela en sus últimos tiempos, como Déjame entrar, del sueco John Ajvide Lindqvist. Lo tuve que leer porque es difícil el nombre de este tipo. Y que dio lugar a su vez a una película muy buena que se llama Let the Right One In, de también sueco Thomas Alfredson, y incluso una remake en Hollywood, que sin alcanzar los niveles de la película ni del libro, se deja ver. Pero hoy nos vamos a retrotraer unos 30 años atrás, allá por 1982, para ver esta novela de Martin que se llama Sueño del Febre. Que es decir, que fue hecha mucho antes de esa, vamos a buscar un eufemismo, basofia que nombraste, de Crepúsculo, con esos vampiros vegetarianos que brillan al sol. Y como hablamos hace unos instantes, recientemente el gran público ha descubierto a Martin a raíz de esa serie múltiplemente nominada y premiada que se llamó Juego de Tronos, una serie que se emitió por HBO. Pero previo a ello, ya Martin poseía una extensa carrera y famosa carrera en su país como novelista y como cuentista también, como narrador, de ciencia ficción fundamentalmente. La saga esa de fantasía, igual El Sueño del Febre es de terror. También tiene una carrera como guionista de televisión. Fue el guionista de, por ejemplo, La Bella y la Bestia, aquella serie con Linda Hamilton y Ron Perlman de los 80. Hizo algunos capítulos, son guiones de él. Bueno, sobre El Sueño del Febre, algún crítico ha dicho, para mi gusto con acierto, que es una especie de encuentro entre Bram Stoker y Mark Twain.
el escenario de Sueño del Febre, que es el nombre de un barco, es el río Mississippi, y las historias de los grandes vapores que lo surcaban por aquel entonces. Estamos hablando de 1957 aproximadamente, mediados del siglo XIX, previo a la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana. De ahí viene un poco la referencia a Twain, ¿no? Del río Mississippi, todas sus historias, sobre todo a Huckleberry Finn y a Tom Sawyer, ¿no? Bueno, y lo de Stoker ya te imaginarás, si los oyentes se imaginan por dónde pasa. No, pero aparte Mark Twain, digo, es alguien que escribía muy bien, ¿no? Estamos hablando de estamos hablando de dos grandes escritores. Un gran prosista. De dos grandes escritores. Sí, Bram Stoker también escribía bien, pero Mark Twain era es una inteligencia. Preferidos, sin duda. También alguien lo relacionó por ahí con las crónicas vampíricas de Anne Rice, que también se ambientaban en esa época y por New Orleans. La gran diferencia es que El Sueño del Febrero no es un plomo. Sí, entrevista con un vampiro. Por ejemplo, me costó horrores terminarla, la película tampoco me gustó demasiado. Esto es mucho más digerible que eso. Bueno, como te decía, la trama comienza en 1857, y el protagonista de la novela es el capitán Abner Marsh, que es un capitán de uno de esos vapores a rueda. ¿Te acordás de las películas? Aparecen generalmente, van de río arriba, río abajo, por el Mississippi, por el Missouri también, que nos encontramos al principio de la novela en plena bancarrota. Sus barcos habían quedado atrapados en el hielo del invierno y quedaron inutilizados. Y de repente aparece un misterioso personaje que viene con una milagrosa propuesta para alguien que está en la quiebra, de construir el barco más grande, más rápido, más opulento del Mississippi. Y a cambio de eso, el capitán Marsh va a tener que capitanearlo, pero debe hacer las órdenes de este misterioso personaje que se llama Joshua York. Bueno, y el barco recibe justamente ese nombre, El Sueño del Febre, en memoria de la compañía en quiebra de Abner, que se llamaba La Febre River Packet Company, que tenía varios barcos y, como te dije, quedaron inutilizados. Y bueno, el tipo llega al acuerdo con este misterioso personaje, pero cuando empiezan los viajes empiezan a surgir las dudas, tanto en la tripulación como en el resto de los pasajeros del buque, debido sobre todo al extraño comportamiento de este Joshua y de una serie de invitados, amigos de él, que están viajando con él los camarotes. Lo que pasa es que estos tipos, justamente estos sujetos, no salen nunca de día, están siempre de noche en sus camarotes. Y sí, ya lo desadivinado, ellos también son vampiros. Yo te iba a decir, son timberos, pero no eran vampiros. También, son timberos porque se juegan esos barcos. Timberos, en esos barcos también se jugaba mucho la ruleta, ese tipo de cosas. Lo particular es que en principio no están buscando víctimas humanas, sino que en realidad están buscando a otros vampiros. Y aquí la historia tiene algún punto de contacto, obviamente es muy anterior, con la serie de True Blood, que está basada en los libros de Charlene Harris, que la True Blood es una sangre artificial que se le da a los vampiros para que no consuman sangre humana. Bueno, acá también, este Jojo aparentemente creó una poción que controla la sed de sangre de los vampiros, y se encuentra una especie de cruzada para intentar ayudar a los vampiros a que dejen de tomar sangre. Pero eso en realidad es como la superficie, porque en realidad está buscando a un vampiro especial para tomar una suerte de venganza con ese tipo. Y nos quedamos por acá con la trama para no estropearle a los lectores, potenciales lectores, de esta novela, que fue publicada en castellano ya por el 83 por la editorial Acervo, pero que tiene reediciones de no hace tanto tiempo de editorial Gigamesh, y que hoy por hoy se consigue en alguna librería de Montevideo. Bueno, en definitiva lo que puedo decir es que es una novela llena de personajes muy bien construidos, y como todas las cosas interesantes, como toda obra interesante dentro de cine o literatura, unos grandes personajes secundarios que eso te levantan cualquier obra. Si claro, vos buenos secundarios, sin duda. Tenés ya ganado la mitad del partido. Sí. Y encima te llamas John Ford. Sí, también. Y Martin, como a lo largo de toda su obra, o por lo menos la que yo he leído, que abarca bastante parte de su obra, evita caer en el maniqueísmo, ¿no? En la facilidad de buenos y malos, así, blancos y negros, sin ningún tipo de gris. En la historia de Martin no hay negros, blancos y negros, no, buenos y malos, claro. En un sentido porque estricto. En el sur de Estados Unidos sí había blancos. Había muchos blancos y sobre todo muchos negros esclavos en aquel momento. Y aquí debo reconocer que yo a Martin, a pesar de su fama, no hace tanto que lo conocí, hace unos 5 o 6 años que descubrí Sueño del Febre, me enteré que era una novela de vampiro, la conseguí, la rastreé, la ubiqué, la leí, y después de ahí me empecé a interesar más por la obra de Martin, que tiene, por ejemplo, un excelente cuento, uno de los mejores cuentos de ciencia ficción que yo he leído, que se llama Los Reyes de la Arena. También tiene Los viajes del Tuf, que sabrán de un viajero intergaláctico que encuentra una especie de arca de Noé espacial. Y bueno, y después llegamos a lo que para mí es la obra cumbre de Martin, que es la saga de la canción de Hielo y Fuego.
Una saga que fue pensada inicialmente como una trilogía, pero que ya a esta altura va por el 5º tomo, Danza de Dragones. Todavía está inédito en español, ha sido publicado hace muy poco en inglés. Y yo hace un tiempito pegué en mi Facebook una cosa, impresionado por la grandeza de las novelas de esta saga, que decía, en términos un poquito más crudos, lo que voy a decir acá, que Martin era muy superior a Tolkien, lo cual desató las iras de los fanáticos de Tolkien. Claro, de Tolkien. Lo menos que me dijeron fuera que un hereje, un sacrílego. Menos lindo te dijeron de todo. Sí, me dijeron de todo. Pero bueno. Pero hay que aclarar, digamos, esta saga, estamos hablando, para un poco para ubicar a la audiencia, de una tierra fantástica, tipo medieval, tierra correcto. O sea, con caballeros, pero dragones. Con dragones, exacto. Lo que pasa es lo que muchos que me criticaron, yo leí las dos cosas, muchos de los que me criticaron no habían leído la canción de Hielo y Fuego. Entonces digo, cuando lean las dos cosas y comparen, ahí van a poder hablar con un poquito más de propiedad, ¿no? Yo puedo decir que la primera vez que me enfrenté con la prosa de Tolkien, con esa prosa farragosa, descriptiva, amorosa, me encantó. Pero eso fue en mi tierna juventud. Claro. Cuando a raíz de la película intenté leerla nuevamente, me resultó insoportablemente aburrida. No le pude entrar, pero bajo ningún concepto. En cambio, Martin me atrapó de tal manera que una vez que empecé Juego de Tronos, como te contaba hace un rato, el primer libro de la saga, ya no pude leer otra cosa, no la pude largar, y estuve 1 mes y medio, casi 2 meses, leyéndome los 4 libros en castellano. Hasta que no terminé el 4, Festín de Cuervos, no la pude largar. O sea que me leí unas 2.600 páginas de esta saga aproximadamente y la disfruté muchísimo. Y recién ahora entiendo por qué existió esa campaña de fans que llegaron a amenazar a Martin porque estaba demorando demasiado en escribir el 5º tomo. Es que entre el 4º y el 5º pasaron 6 años, yo los agarré ahora, pero el 4º tomo es del 2005. Y lo que empezó como una broma tipo, hey George, y a ver cuando te pones a escribir de nuevo el 5º tomo, terminó un verdadero acoso. Los fans le recriminaban que iba a convenciones, a conferencias, a todo tipo de reuniones y no se ponía a escribir. Sí, hacía muchas cualquier tipo de grosería le pusieron, que no la voy a repetir acá. Tenía que cobrar también. Y en parte pasaba esto porque Martin es un tipo de más de 60 años, creo que aproximadamente 65, como te decía, que tiene una cierta tendencia a la obesidad, y los fans estaban temblando que se muriera antes de terminar la saga. Estamos temblando, ahora me sumí a ese coro, ¿viste? No me da para acosarlo al tipo, pero digo, estoy muy preocupado porque termine de una vez esta novela. O sea, están todas las novelas encadenadas y hay un desenlace que podría ser ocurrido en la 5ª, digamos. No, en la 7ª, son 7. Está planificado. Empezó como una trilogía, pero el tipo a esta altura dijo que iban a hacer 7 y en este momento está publicada hace muy poquito la 5ª en inglés. O sea que faltaría la 6ª y la 7ª. La 6ª y la 7ª, exacto. Y con respecto a la trama de esta novela, que es un mundo medieval, sí, es así. El propio Martin dijo que la inspiración para escribir esta saga fue la Guerra de las Dos Rosas. Era una guerra por la corona inglesa en la Edad Media, en la cual se enfrentaron las casas Lancaster, que era la rosa roja, por eso se llamaban las dos rosas, y la casa York, que era la rosa blanca. Después de muchos años de guerra, ambas casas llegaron a un acuerdo en lo que fue la casa Tudor, que en el escudo de los Tudor están las dos rosas, la blanca que contiene, la roja que contiene a la blanca. Y yo me interesé un poco y leí la historia, y verdad que sí, que está inspirada, pero la canción de Hielo y Fuego es mucho más, ¿no? Es mucho más que eso. La historia va siendo contada a través de los diversos personajes, sus distintos puntos de vista. Hay personajes espectaculares en la canción de Hielo y Fuego, y esos personajes van creciendo, van mutando y hasta van desapareciendo. Cuando uno se identifica con alguno de ellos, sácate, o lo decapitan o le pasa algo peor, como le pasa, bueno, no te lo voy a contar porque no viste la saga, pero un personaje muy importante de la serie, y del primer libro, termina mal sus andanzas cuando vos pensás que es el muchachito. Claro, que es el hilo conductor de toda la serie. Exacto. Y porque lo que nos dijimos es que esto dio pie a la serie Game of Thrones. Claro, sí. Juego de Tronos. Sí, yo lo dije al principio, dije que era más conocido ahora a raíz de la serie de HBO, que fue Juego de Tronos. Y cada uno de los libros va a ser una temporada de la serie. O sea que el primer libro abarcó, en la primera temporada abarcó el primer libro, la segunda abarcar el segundo. Lo que te puedo decir, los libros, la serie está muy buena, pero el libro es muy superior, es bastante superior a la serie. Y como te decía, con respecto a otra novela, por ejemplo, Señor del Fénix, no hay personajes completamente buenos o malos. Quizás en la serie la reina Cersei, y a lo largo de toda la saga, y su hijo Joffrey sean los más irredimibles, pero el resto vos ves que van cambiando, personajes que te resultaron absolutamente odiosos al principio, después van cambiando y se tornan más humanos, porque nadie es enteramente malo ni enteramente bueno. Pero ¿no será que se precisa como hilo conductor que haya unos malos?
¿o no? Yo creo que Tolkien, Martin no lo precisa. No lo precisa. Que sean completamente. Hay algunos sí que te dan ganas de asesinarlo con tus propias manos en determinado momento, pero después van cambiando. Quiero ver cómo termina Cersei, porque todavía a esta altura sigue viva y no sé cómo. Sí, si puede llegar a tener algún vuelco también. Claro, me parece difícil. Por lo menos en el cuarto tomo se pone un poco más cómicas algunas de sus reflexiones cuando ella adquiere cierto tipo de poder. Como te digo, cada capítulo está contado a través del punto de vista del personaje, entonces ves que maneja muchas cosas con ironía y con ese tipo de cosas que escapan un poco. Pero igual, no deja de ser bastante mala. Y la imaginaría bueno, y ahí hay un personaje antes de esto, que es Tyrion, que es el enano, que es hermano de Cersei, que se roba la serie, se roba la saga, es un personaje. Y Martin se da el lujo en el cuarto tomo de excluirlo, desaparece Tyrion de la trama, teóricamente va a aparecer en la quinta, en el quinto libro, y desaparece uno de los mejores y más interesantes personajes. Y igual te sigue atrapando. Claro. Los méritos de Martin. Esa es la prueba de un gran narrador. Sí. Yo veo que no hablas mucho de temas fantásticos. O sea, bueno, lo que te iba a decir justamente ahora, me ganas de mano siempre. Que la imaginería de Martin es inagotable. Que aparte de que en las novelas hay política, religión, fanatismo, lucha por el poder, todo eso se entrecruza con dragones, leyendas, seres helados de ojos azules que vuelven de la muerte, que los matás y vuelven, y vuelven, y vuelven. El prólogo del primer libro es prácticamente una historia de zombies o de vampiros, de esos seres que se llaman los otros, que están habitados más allá de un muro que tiene muchas reminiscencias del famoso muro de Adriano, de la época romana, que separaba el imperio de los bárbaros. Está ese muro hay seres de distinto tipo y calaña. Y bueno, y para finalizar mi speech les quiero leer un pequeño no todo, pero una parte del prólogo de la presentación que escribió Alex de la Iglesia para el cuarto tomo. De Alex de la Iglesia escribió el prólogo del cuarto tomo de Festín de Cuervos, y entre otras cosas dice: George R.R. Martin no es un escritor como los demás. Su fuente de inspiración no proviene tan solo del mundo de la espada y brujería, ni del universo Tolkien, ni siquiera de la ciencia ficción. Tampoco se trata de su profunda investigación sobre la Inglaterra feudal y la Guerra de las Dos Rosas. Su motor es otro. Estoy hablando de la televisión por cable. Es difícil de reconocer para los sectores más ortodoxos del público, pero las series de televisión están a la cabeza de la creación audiovisual desde hace ya unos cuantos años, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sí, Álvaro Vuela también decía lo mismo. Y así llega George R.R. Martin con su Juego de Tronos. 10 años en Hollywood le permiten recoger la información suficiente para intentar lo que para todos es algo nuevo: trasladar la manera de estructurar un episodio de televisión a su formato adorado, la saga de fantasía. Cada novela es como una temporada de la serie. Cada temporada está protagonizada por varios personajes. Cada personaje protagoniza un capítulo diferenciado. Y esto lo escribió Alex de la Iglesia 6 años antes de que surgiera la serie de HBO. Por eso es premonitorio. Claro, no, pero en base a lo que dices, la influencia brutal que tiene el cine y el cable en la literatura. Sí, claro. Y por otro lado dice: los personajes no parecen tener una afiliación moral definida. No son los que son hipotéticamente legales, como dicen los españoles, o buenos, tienden a un comportamiento caótico. Los claramente malignos sorprenden por su neutralidad. Todos parecen ser cualquier cosa menos buenos, y eso hace maravillosamente verosímil la historia y deliciosamente divertida la lectura. Muy bien, Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, nada más ni nada menos. Pero hace un buen análisis, y aparte me sorprende porque está bien, siempre estamos hablando como que la literatura le da al cine, y cuando también es al revés, ¿no? Y sobre todo a la televisión también le da a la literatura. Sí, no, y yo cuando leíste este prólogo quedé sorprendido. Este libro lo leí, es el cuarto tomo, se leí 2 o 3, y más allá de resultarme... Y yo cuando te escuchaba vos, cuando te escuchaba hablar de la comparación entre Tolkien y Martin, y diciendo que Martin te parece mucho más rápido y Tolkien... Sí, pero es mucho mejor. Pero lo que pasa es que tiene que ver también con distintas épocas y distintos estilos o estilemas que hay en cada época. Digamos. Nosotros estamos y también al público, pues no nos olvidemos que la historia de Tolkien y los Anillos nace como una historia para niños o para adolescentes, claro, para jóvenes. Sí. Pues es el destinatario. Los destinatarios. Pero yo creo que también está el tema de esos formatos que influyen como estructuras en la narración, y que en este caso, bueno, Alex de la Iglesia dice que lo toma del cable, ¿no? De las series. Del formato serie, que es el formato narrativo. Por otro lado, yo no lo leí, pero dice, por ejemplo, el cine no consigue adaptarse al ritmo secuencial que exige el espectador medio, acostumbrado a un bombardeo interrumpido de imágenes y estímulos. Las cosas van demasiado deprisa para que entreguemos nuestro preciado tiempo libre, cada día más escaso, a una narración tradicional, autoconclusiva, con personajes de arco evolutivo cerrado.
necesitando grandes emociones. Por eso triunfa la serie de televisión, porque no se encuentran atadas en principio a cerrar sus tramas. Siempre puede haber una temporada más que te permita resolver los conflictos que generaste en el anterior. Sí, muy clarito. Se identifica claramente con la serie de televisión y bueno, ya te digo, resulta profético. Y de algo también tipo, fue 6 años antes veía que esto va a terminar en una serie de fue televisión. la base de una serie que vamos a tener que ver, que se llama Games of Thrones, que lo están dando ahora, la segunda temporada ya. No, la segunda temporada va a ser el año próximo. En HBO. Terminó hace poco la primera. Muy bien. Gracias a Silvio Galizzi por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora sí, vamos a hablar aquí en La Máquina de Pensar de nuestro autor temático esta semana, de señor Dashiell Hammett. Para eso le voy a dar la bienvenida a Rodolfo Pérez Valero. ¿Cómo andás, Rodolfo? Pues muy bien, aquí escuchándote y escuchando al amigo Stevie Wonder también. Stevie Wonder, sí. y por el amigo Rod Stewart. Rodolfo Pérez Valero está ahí en Miami, es escritor cubano, dramaturgo y guionista de televisión especializado en el género policíaco y en teatro para niños y adultos. Bueno, ha ganado muchos premios, tiene varias novelas, una se llama Madrid Habana, que eso está en proceso de publicación en Madrid, dice acá. ¿O ya fue publicado? Ah, sí. Madrid Habana, El misterio de las cuevas del pirata, No es tiempo de ceremonias. Todo esto son novelas. Tiene un libro de cuentos, bueno, muchos libros de cuentos. Su nombre toca la puerta bajo la lluvia. Lindo título ese, muy lindo título. Ese es el último libro publicado en México por Random House y el cuento no es el mejor, pero el título, escogieron ese título porque era el título más bello. Es un lindo título, la verdad. Y después tenés otro lindo título de un libro de cuentos que de alguna forma puede servirnos para ejemplificar lo que fue Hammett. El título se llama Descanse en paz, Agatha Christie. De alguna forma lo dijo Raymond Chandler de Hammett, que él había sacado el crimen del salón y lo había tirado a la calle, ¿no? Y esa frase, como toda frase aplicada a la literatura, ¿no? Que es efectista, me parece que es igual de efectista que esta, Descanse en paz, Agatha Christie. Pues esa era la intención del título. Los personajes del cuento ese, un poco que es un libro de cuentos, ¿no? Y los personajes del cuento, que se llama así, son personajes que creen que no puede haber crímenes en la vida real como lo de Agatha Christie, por eso es la frase. Y en la realidad no los hay, o sí los hay. O sea, esos crímenes literarios que son más bien como un acertijo, exacto, pues no se dan en la vida real. Esto es uno de los hallazgos de Dashiell Hammett y los escritores de la novela negra norteamericana, que como mismo Raymond Chandler dijo, sacaron el crimen de la casa y el jarrón de lujo para llevarlo a las calles más sucias de las ciudades, una literatura totalmente urbana, la de Dashiell Hammett. Rodolfo Pérez Valero, también simplemente para comentárselo a la audiencia, para que te conozcan, Rodolfo, ha ganado 5 veces el premio de cuento policial de la Semana Negra de Gijón, el premio Hammett, 5 veces, y veo que tienes una mención, una sexta, fuiste finalista y fuiste mención en una sexta vez. También, sí, eso en un periodo de 20 años, escribiendo para la Semana Negra, pensando en la Semana Negra. Estaba viendo también el prólogo que escribió Paco Ignacio Taibo, segundo, sobre vos, sobre ese libro de cuento, y bueno, habla de la experimentación, y él habla también de que no suele darse en América Latina el cuento policial, digamos, con la misma frondosidad con que se da la novela policial o la novela negra. Déjame decirte, el cuento policial lo empecé a trabajar por necesidades editoriales, o sea, aquí en Miami no había editoriales que le interesara en español. Esto es un país obviamente no que es en inglés, y entonces tenía dificultades para poder publicar, y estaba el concurso de la Semana Negra, exigía que los cuentos fueran de 7 cuartillas como máximo. Entonces todo eso que dice Paco, la vida me obligó a convertirme en un especialista de cuento corto, y afortunadamente me salieron bien, pero a veces la vida te lleva por derroteros que no son los que tú piensas.
Eso fue lo que ocurrió. Es bueno, es parte de primero, es parte de todo arte, que es la relación entre la vida y el arte. Pero más aún, diría yo, de el arte de serie negra, ¿no? Donde está la vida realmente se mete por la ventana. Ajá, déjame decirte, Paco Taibo es el fundador de un género que viene siendo una vertiente de hardboiled o la novela negra que D.H. Hammett fue de sus creadores. O sea, D.H. Hammett lo que hizo fue que socializó, por decirlo de alguna forma, la novela policíaca. Eran en medio de la depresión, de la crisis a partir del crash de 1929, la ley seca por el medio, y entonces él quiso describir todo eso con tintes sociales muy fuertes, y Paco Taibo lo que hizo con la literatura policíaca latinoamericana, digo Paco Taibo y otros autores, pero él es más conocido en América Latina, creó lo que le llaman el neopolicial, que es lo mismo pero llevado a América Latina, o sea, novelas policiales latinoamericanas profundamente sociales y en algunos casos también profundamente políticas, tratando la corrupción política en elecciones, como hizo D.H. Hammett en La llave de cristal, que es una trama policíaca alrededor de un tema de elecciones políticas. Pues el neopolicial latinoamericano pues trata exactamente de eso mismo. ¿Qué te parece? Sí. Como alumnos todos de D.H. Hammett. Rodolfo, ¿qué te parece si hablamos un poquito, ya que mencionaste La llave de cristal, que esta no la hemos mencionado demasiado, tiene que ver precisamente en torno a unas elecciones y el tema de la corrupción política también, ¿no? A mí esa novela, mira, esa novela a mí me encanta y me sorprendió. Yo había leído primero El halcón maltés y me había dejado, deslumbrado, pero cuando leí La llave de cristal, aunque El halcón maltés me gusta más como lector, La llave de cristal como escritor me gusta muchísimo más y aprendí muchísimo más. La llave de cristal trata de la fidelidad, de la amistad, es una especie de protagonista, es una especie de matón o de guardaespaldas de un político y tiene que investigar para ese político, pero a través de la investigación va descubriendo el personaje que se llama Ned Beaumont, que es el guardaespaldas de este medio gante, pero que está enamorado de la hija de un político importante. Va descubriendo que la política es absolutamente corrupta, que también es una especie de mafia la que hay en la política. Y a mí como escritor me interesó muchísimo que lo que piensan los personajes, tú nunca te enteras, solamente te puedes enterar de lo que piensan los personajes a través de la descripción que hace D.H. Hammett de los gestos que hacen los personajes. Y para mí resultó muy curioso, no dice qué cosa es lo que piensan, pero si tú, cuando estás leyendo el libro, reproduces tú el gesto que él describe de los personajes, tú te das cuenta que están pensando los personajes. Y ahí hay es una renuncia, digamos, a dar una información fácil, si se quiere, ¿no?, al narrador omnisciente. Totalmente, exactamente. Él podía decir qué cosa es lo que piensan, en ningún momento da lo que piensan, pero también está escrito de una forma que te obliga a ti a llenar los vacíos. O sea, no es un tipo de literatura en la cual sea solamente la acción la que vale. Aquí hay mucha acción, hay muchas muertes, pero la literatura, ese libro está hecho de forma tal que tú estás obligado a analizar qué estarán pensando los personajes en el momento que están hablando, porque los diálogos también son tremendamente cortantes, son diálogos muy fuertes, o sea que es un ejercicio para el lector, no es un divertimento, sino es un ejercicio en el cual por supuesto estás disfrutando muchísimo como lector también. Rodolfo, hay alguien que dijo con respecto a la serie negra y con respecto obviamente a la literatura de Hammett, pero en general la serie negra, la literatura policial, que pese a que, bueno, generalmente son héroes o antihéroes marginados, digamos, del sistema, o que ven la corrupción que hay en el sistema, o simplemente que tienen un caso, ¿no?, el famoso caso, que toda búsqueda de la verdad, porque en realidad siempre están tratando de buscar un caso, la verdad de un caso, en el fondo es política. Pero ¿me estás hablando en general o me estás hablando de estos libros? De que toda la búsqueda de la verdad en el fondo es política, en el sentido de que habría en estos libros un contenido político, una connotación política, más allá de que se trata de casos claro, individuales, digamos, particulares.
O sea, nunca hay una... Yo te diría más bien que hay una preocupación social que política, aunque en línea general, cada vez que aparece un político, se descubre después que hay corrupción atrás del político, de la figura del político, pero sí hay un interés social tremendo, sobre todo porque están reflejando las novelas de Dashiell Hammett, están reflejando la época en que se estaba viviendo toda la crisis del sistema estadounidense provocado por la caída de la bolsa de valores. Entonces, más bien pienso yo que profundizaba en la cuestión social. Ahora, no se escapaba la política por lo que te estoy diciendo, pero no había, creo yo, un interés político extremo. La búsqueda de la verdad se da en estos personajes, en casi todo, tanto lo de Dashiell Hammett como lo de Raymond Chandler, por una especie de código que puede ser que sea un código un poco ambiguo, pero tienen un código de los detectives que son los protagonistas de esta... Sí, un código personal, digamos, personal de ellos. Ellos son fieles hacia ellos mismos y hacia el código. Ellos nunca rompen el código que tienen, que no tiene que ver mucho con una moral de la sociedad o una moral religiosa, sino es un código propio, porque casi siempre el código apunta hacia lo que tú decías, la búsqueda de la verdad por encima de todo, incluso en momentos en los cuales ya la persona que los contrató ya los votó, porque no le interesa que ellos sigan descubriendo verdades, y ellos ya no pueden parar. E incluso a veces pueden ir incluso estoy pensando ahí en Chandler, en contra de sus propios intereses. A veces la búsqueda de la verdad implica, por ejemplo, no sé, arrestar a la mujer de la cual uno está enamorado. ¿Arrestar cómo? Arrestar a la mujer de la cual uno se enamoró, digamos, ¿no? Sí, e incluso la búsqueda de la verdad hace que, bueno, que se pase por encima de todo está supeditado a ella. Exactamente, la búsqueda de la verdad va por encima de todo, y eso es, yo pienso que ahí hay un atractivo inmenso para el lector. Primeramente estás leyendo algo en lo cual estás creyendo por la crudeza con lo cual está escrito, y después, aunque son unos héroes, en algunos casos héroes negativos, ese código te permite sublimar a ti las ansias de verdad que puedas tener personalmente en un ser que quizás sea más valiente de lo que es el propio lector, porque es un ser que es capaz de sacrificar cualquier cosa por la búsqueda de la verdad, como tú decías. Incluso te puedo decir, se sabe que Dashiell Hammett estaba en contra del macartismo y tuvo que cumplir y todo cárcel porque él, por ejemplo, no quiso delatar a personas que en ese momento podían estar perseguidas, en algunos casos porque eran comunistas, en otros casos porque simplemente eran personas que criticaban el sistema, y era un hombre realmente de un código personal, y por eso creo yo que cuando lee uno su novela, uno cree que ese detective pueda tener un código personal, porque eso se percibe, que eso es algo más que literario, eso es algo que le puso el escritor de algo que él tenía muy, muy dentro de sí mismo. Rodolfo, después de la pausa, si me esperas un momento, continuamos conversando sobre Hammett. Te voy a preguntar también sobre la serie negra y el lado onírico de la serie negra, que eso generalmente no se habla mucho, pero esto después de la pausa. Perfecto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos acá en La Máquina de Pensar en Radio Uruguay. Estamos conversando vía teléfono con Rodolfo Pérez Valero, el escritor cubano, allá en Estados Unidos. Rodolfo, te dejé plantear una pregunta antes de la pausa sobre La llave de cristal en concreto, aunque hay también en otros momentos de las novelas de Hammett, y hay un costado como onírico, que por un lado parecen novelas muy realistas, obviamente están jugando un realismo puro y duro, pero por otro lado hay un costado onírico. A ver, pero explícame por qué lo onírico. ¿Por qué crees que tenga un costado onírico? Me acuerdo, por ejemplo, en el Halcón Maltés terminan diciendo, bueno, es la materia con que están hechos los sueños. En La llave de cristal hay un incluso el título tiene que ver con un sueño, ¿no? Bueno, ahí está el sueño eterno, si vamos a ver el sueño eterno también. De Raymond Chandler, sí. Es una referencia obvia a la muerte, ¿no?
A veces pienso que la complejidad de un libro como El Halcón Maltés puede tener que ver con los sueños, sobre todo la relación que le veo con los sueños es que, como en los sueños, que uno mismo se va convirtiendo en diferentes cosas, o lo que le ocurre a uno va cambiando, se va transformando, pues en estas novelas podría ser igual parte de un sueño, en cuanto que nada de lo que estás viendo va a seguir siendo lo que estás viendo. O sea, en El Halcón Maltés la mujer se presenta como algo y después va cambiando. Uh-huh. Este personaje de que hace Mary Astor. Sí. O sea que cada personaje muestra una fachada y después ese personaje se va transformando. Es algo que quizás no está en Cosecha Roja, donde los gánsteres son gánsteres desde el principio, pero sí está en El Halcón Maltés, y también está en las novelas de Raymond Chandler. Casi siempre los personajes lo contratan porque están buscando algo, pero al final no es eso lo que están buscando. Los mismos personajes se presentan como personajes buenos y al final son corruptos. Las hijas de los ricos aparecen como muchachas inocentes y después no son nada inocentes. Entonces, en ese sentido sí pudiera haber esa transgresión que hay en los sueños. En El Halcón Maltés me acuerdo también, está en un momento le dan a Sam Spade, le dan están brindando un whisky y empieza a nublársele la vista y empieza a caer obviamente lo habían ¿cómo es? Le habían puesto una droga en la bebida, ¿no? Lo habían llevado obligado a lo onírico. Exactamente, la habían ingresado violentamente. Sin embargo, por ejemplo, hay una novela que yo me acuerdo que leí en su momento, cuando El hombre delgado de Hammett, que me pareció que nadie puede escribir una novela así, casi puro diálogo, como si fuera un guion, y es una cuestión, ahí no es nada onírico, me pareció más incluso más de picante, de comedia, de réplica y contrarréplica. Exactamente, yo pienso que ese fue esa característica de comedia que dice fue lo que llevó al éxito que tuvo la película, que después hizo que se hicieran, creo que fueron como 4 secuelas de la película, según he estado leyendo. Salió así ligera porque Dashiell Hammett necesitaba el dinero para publicar la novela. La escribió muy rápido, pensó que si la hacía en tono de comedia le iba a ser más fácil escribirla, y después también la película fue una película de bajo presupuesto, que la hicieron también muy rápida, era una película como de segunda categoría, y resulta que la película recaudó como 100 veces lo que se habían gastado en la película, y entonces obligó a hacer a que los guionistas, porque Dashiell Hammett no tuvo nada que ver con los demás guiones, hicieran diferentes secuelas. O sea que esto es como lo del El hombre delgado fue como un éxito absolutamente inesperado. Más o menos como vos con los cuentos de la Semana Negra. Sí, bueno, exactamente, que o sea, tienen uno lo hace por una finalidad y después resultan que ser otra cosa, afortunadamente para mejor. El hombre delgado, para aquellos que no la leyeron, es una pareja de detectives, o sea, en realidad es un matrimonio de alta sociedad, donde él en un momento fue detective, pero ahora ya no es, parece como si fuera el propio Hammett que fue detective, y continuamente les están diciendo, vos tendrías que volver, hay que resolver este caso, y él no quiere meterse en nada, y bueno, lo van resolviendo, al final es un secuestro, pero siempre con réplicas y contrarréplicas, como si fuera un guión larguísimo, porque en ese momento exactamente, curioso, además muy salpicado de bebidas alcohólicas, extremadamente salpicado, lo cual se sabe que Hammett tenía un gran problema con la bebida, y de alguna forma lo reflejó. Lo que pasa es que aquí lo reflejó elegantemente. Otra cosa a hacer notar es que El hombre delgado se desarrolla en ambientes refinados, no en los callejones de las novelas anteriores de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett. De alguna forma yo lo miraba y digo, los 4 primeras novelas de hombre, Cosecha Roja, La maldición de los Dane, son del 29 y del 30, El halcón maltés del 30, después La llave de cristal del 31, en ese momento es brutal de Estados Unidos, de quiebre. Y El hombre delgado es del 34, parece como que se distanció un poco y se puso un poco más light, si se quiere el término. ¿Sabes si había ya ganado
dado mucho dinero, No sabes. o qué fue lo que ocurrió, pero realmente lo de Cosecha Roja es increíble. Además, es increíble la cantidad de muertos, es increíble la violencia, es increíble la cantidad de traiciones, es increíble la corrupción que hay en la ciudad esa, que le llega a llamar, el personaje le llega a llamar Poisonville, o sea, la villa envenenada. Sí. Y eso no tiene nada que ver con El Hombre Delgado, parece incluso como escrito por otra persona, por otro escritor. Y decime, ¿cómo ves, aparte de eso, la herencia de Hammett, digamos, existe ahora, puede haber una actualización, o ya pasó mucha agua bajo el puente y estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo y que no tiene, digamos, tanta actualidad? No, yo pienso que sí. Para los escritores que escriban literatura negra actual es un referente obligado, y además no creo, cuando uno lee La llave de cristal, por ejemplo, yo pienso que se puede adaptar para cualquier situación política de la actualidad. Yo no le veo que sea una literatura envejecida para nada, como si lo puede ser Agatha Christie, que se queda en un divertimento, pero Dashiell Hammett, ni siquiera Raymond Chandler, que es mucho más literario, menos directo. Al contrario, incluso el estilo de Dashiell Hammett, por ejemplo, un estilo que también pudiéramos de alguna forma encontrar en un escritor como Ernest Hemingway, ese es un estilo cortante, un estilo seco, que sugiere pero que no dice. A mí me parece que está absolutamente viva su literatura, completamente. ¿Cuál escritor te gusta más, Hammett o Chandler? Sabes que, bueno, los disfruto los dos, pero me divierto muchísimo más con Raymond Chandler. Precisamente por esa ironía. Lo que sucede es que de alguna forma Hammett me parece que está más apegado a la verdad, a la realidad de la vida que se vivía en esos momentos. Entonces es un disfrute diferente. Literariamente me gusta más y disfruto más, hay más refinamiento en Raymond Chandler, pero Dashiell Hammett, no sé, a veces te parece que las páginas están embarradas de sangre, pero de sangre de verdad, ¿no? y las traiciones son, en las novelas de él son traiciones duras, sobre todo en Cosecha Roja. Sí, es como tiene una parte como, digamos, una parte un poco tanguera, si se quiere, ¿no? Muy escéptico de lo que es el lado humano. Yo creo que te estoy escuchando, Rodolfo, y digo, y es increíble. Estamos hablando de dos escritores, ¿no?, que hacen literatura, y sin embargo, como decís vos, Chandler parece tener un aliento literario, un aliento poético, una distancia humorística o irónica, y Hammett parece que fuera la realidad, y en realidad Hammett también es literatura. Sí, es curioso. No, te voy a decir una cosa que dijo Hammett, es que aunque pongas un diálogo creyendo tú que estás reflejando la realidad, si realmente reflejaras la realidad de cómo la gente habla, sería mala literatura. O sea, tienes que hacer el diálogo, que sea literatura y que el lector piense que así es como se habla. Fíjate qué elemento más curioso, que implicaba una laboriosidad por parte de él. Tenía que hacer un diálogo que tú lo lees y crees que así es como se habla, pero él sabe que es literatura. Sí, es una reconstrucción o una construcción, una creación que tiene que estar invisible al lector. Exactamente, toda la elaboración tiene que estar invisible para que el lector no le vea las costuras y lo lea como algo que simplemente es un reflejo absoluto de la realidad, pero hay toda una elaboración atrás de eso. Es un logro tremendo, a mí me parece. Sí. Y nunca había pensado que tiene que ver un poco también con Hemingway, como estabas planteando vos, en cuanto que se ve que son dos escritores que se autocorregían muchísimo y que después tuvieron serios problemas para seguir escribiendo, de bloqueo al final los dos, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, exactamente, las últimas cosas de Hemingway no eran las mejores. Y lo mismo pasó con Hammett, un poco que todo el impulso ese que tenían, de alguna forma lo fueron perdiendo. Los cuentos de Hemingway, hay cuentos de Hemingway que realmente se parecen muchísimo, de los cuentos que fueron más del principio, se parecen, ese mismo que se llama The Killer, el asesino, son cuentos que sugieren muchísimo y se parecen mucho a las cosas de Dashiell Hammett. Ellos de hecho fueron contemporáneos, así que incluso no hace mucho leí un escrito sobre la generación perdida, que como tú sabes eran Hemingway, Scott Fitzgerald, e incluían a Dashiell Hammett, que eso sí nunca lo había visto. Realmente temporalmente puede estar incluido, pero nunca lo había visto incluido como
materia literaria dentro de la generación perdida, o sea que es algo que me hizo reflexionar. Rodolfo Pérez Valero, y bueno, para terminar un poco esta charla, digo, ¿en qué estás haciendo vos actualmente? ¿Seguís escribiendo? Bueno, ¿vas a publicar esa novela en España? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, la novela esa está terminada ya, curiosamente no es una novela policíaca, es una novela de amor con cuestiones cubanas de trasfondo, pero en este momento estoy preparando una novela policíaca extremadamente compleja, lo que me llevará unos 2 años por ahí, pero me estoy divirtiendo mucho haciéndola, obviamente en mis tiempos libres porque tengo que mantener a mi familia, o sea que me divierto en mis tiempos libres, me divierto escribiendo. Una novela policíaca extremadamente compleja que se remonta hasta 30 años atrás y también en la época actual, que también mezcla la política de alguna forma, las cuestiones sociales, los inmigrantes, o sea, los crímenes alrededor de la inmigración. ¿Y dónde transcurre, Rodolfo, Bueno, transcurre en Miami y en Nueva York. Y en Nueva York. Quería decirte, mira, los cuentos míos, sobre todo los últimos 2 cuentos que ganaron en la Semana Negra en el 2009 y en el 2006, fueron cuentos que tienen que ver con la inmigración, con todo lo que hay alrededor de la inmigración. Sin darme cuenta, yo, cuando terminé el segundo, fue cuando me di cuenta que los 2 eran sobre la inmigración. Uno la inmigración en Estados Unidos y otro la inmigración en España. Y descubrí todos los crímenes que se cometen alrededor de la inmigración, porque los inmigrantes son personas que son muy vulnerables, no están defendidos por nadie. Y entonces se lee como cuentos policíacos, pero porque tienen todos los elementos de la cuestión policíaca, pero son también muy sociales y hablan mucho de la inmigración, de la esclavitud moderna que es las mujeres inmigrantes que la obligan a prostituirse, que son esclavas sexuales. Esos son los temas que he tratado. Esta otra novela que te estoy hablando, tangencialmente también va a tocar ese tema, y quizás sea porque yo soy un inmigrante. Claro. Y así como se habla de la industria del secuestro, es curioso, pero nadie habla de la industria de la inmigración, digamos, del negocio, de la mafia, ¿no? que hay, de las organizaciones que hay en torno a la migración. Terrible. Bueno, te voy a decir, los Zetas de México, se sabe que gran parte de su negocio no se deriva solamente de la cuestión de la droga, sino también de la cuestión del contrabando de seres humanos, que algunos porque los transportan a los Estados Unidos, otros porque los mismos Zetas secuestran a las personas, incluso a personas pobres, y después se ocupan de que el familiar le mande desde cualquier